Bienvenido a la asignatura Administración Financiera. Hoy vamos a ver un ejercicio relacionado con la administración de efectivo. Debemos recordar que en la administración financiera el gerente, el administrador, busca tener un buen uso del dinero para que la empresa tenga liquidez y por lo tanto pueda cumplir con los compromisos adquiridos. También que al utilizar esos recursos de forma correcta obtenga la rentabilidad esperada y también es si en el caso de que la empresa requiere un crédito adicional, pueda entonces utilizar ese dinero prestado por una entidad financiera de forma correcta en la institución. Pero en este caso nos vamos a centrar entonces en la liquidez de la empresa, es decir, ese efectivo que debe tener en caja, en banco, para poder cumplir con todos los pagos establecidos y también cómo está manejando el proceso de las cuentas por cobrar y el inventario que existe en la empresa. Entonces teníamos un ejemplo así general donde hablamos de una empresa manufacturera y usted como administrador financiero lo contratan para que le asesore al- algunos departamentos en cuanto a el cómo administrar ese efectivo de forma correcta. El presidente de la empresa le informa que sus ventas a créditos corresponden al 70% del total del ingreso y que la tasa de rendimiento esperada es del 24%. Y le suministra unos datos históricos relacionados con ventas, costo de ventas, inventario inicial, final, promedio de cuentas, promedios por pagar, compras a crédito y desembolso total del año. En este caso, si no estamos haciendo referencia a un periodo de tiempo específico, estamos hablando de un periodo anual. Eh, por lo tanto, entonces necesitamos conocer cuál es el ciclo de la caja de la empresa, la rotación de ese efectivo, cuál es el efectivo mínimo que debe tener en caja para poder funcionar correctamente y, por lo tanto, cuál es el costo de mantenerlo ahí. Tenemos una serie de situaciones, ¿sí?, que debemos conocer, como primero, pues la situación actual de la empresa y luego empezamos a hacer combinaciones o cambios en cada uno de los plazos establecidos para poder conocer cuál es la mejor opción para la empresa. Entonces, iniciamos con la situación actual. Para poder conocer el ciclo de caja, la rotación de efectivo, el efectivo mínimo y el costo, se deben realizar unos cálculos con la información que la empresa ha suministrado. Debemos tener presente que el ciclo de la caja, buenas tardes, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Me oye claro? Sí, sí, perfecto. Sí. Como estás ingresando, sí, voy a volver a Ay, sí, indicar, a sí. decir lo que ya había mencionado. Bueno, buenas tardes, bienvenidos Buenas a la, tardes. a la asignatura Administración Financiera y hoy vamos a hacer la solución del ejercicio planteado de administración de efectivo, tomando en cuenta que todo administrador financiero busca que la empresa tenga liquidez, rentabilidad y hacer un buen uso de los recursos que tienen disponibles, sí, los recursos propios y los recursos que adquieren a través de un crédito en una entidad bancaria. Ujú. Entonces, en este caso vamos a hablar del efectivo que se debe mantener en caja y banco para poder entonces cumplir con los compromisos establecidos adquiridos por la empresa en un tiempo establecido. Tenemos que leemos el enunciado donde se le hace mención de unos datos históricos que la empresa le suministra y por lo tanto son los que vamos a tener para poder entonces estudiar y analizar
la situación actual y las diferentes situaciones que estamos planteando en el ejercicio. De esta forma, vamos a ver cuál es la mejor forma de trabajar con el inventario, las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar. Para ello, entonces debemos calcular el ciclo de caja de la empresa, la rotación de efectivo, el efectivo mínimo de operación, es decir, el efectivo que se debe mantener en caja y banco para cumplir con los compromisos y, por ende, por tener ese dinero estático en cuenta, eso me va a tener a mí un costo de mantenimiento. En cuanto a lo que vamos a estudiar, pues entonces tenemos la situación actual. Vamos a ver que se establecen algunas opciones donde se van a estudiar cada una de ellas y así poder establecer cuál es la correcta o la que más le conviene a la empresa. De ahí que luego de estudiar cada una de las opciones, como gerente, como administrador financiero, usted debe escoger o recomendar a la empresa la estrategia que mejor se adapta a la misma y decir el por qué. Entonces, empezamos con la situación actual. Para poder conocer la situación actual debemos iniciar con el ciclo de caja. En el ciclo de caja tenemos tres aspectos a estudiar, que son el plazo promedio de inventario, el plazo promedio de las cuentas por cobrar y el plazo promedio de las cuentas por pagar. Cada una de ellas vamos a entonces a ver las fórmulas para hacer el cálculo de cada uno de esos factores. Entonces, el plazo promedio de inventario. Aquí estamos hablando de cuánto tiempo entonces permanece la materia prima y es convertida en producto final y sale ya a la venta, ¿sí? Es el periodo donde él va a permanecer en inventario, en proceso, y entonces me va a determinar a mí cada cuánto tiempo es que yo realmente produzco un bien. Para poder calcularlo, utilizamos la fórmula 360 entre la rotación de inventario. Por lo tanto, para poder entonces calcular la rotación de inventario, vamos a dividir los costos de venta entre el inventario promedio. Como lo mencioné al principio, si los datos no me dicen que corresponden a un periodo establecido, entonces los mismos se asumen como anuales. De ahí que para calcular el inventario promedio, entonces este es el inventario final más el inventario inicial dividido entre 2 y me da el inventario promedio durante el año. Luego, tenemos entonces que conocer el costo de venta. Vamos a los datos históricos que tiene la empresa y me dice que los costos de venta son de 12.800.000. Aplicamos la fórmula 12.800.000 entre el inventario promedio me da 8,83. Estos valores no se dejan en decimal, se aproximan a un entero. Por lo tanto, 8,83 se redondea a 9 y ahí podemos interpretar que 9 veces se lleva a cabo el proceso de transformación de la materia prima en productos terminados durante el año. ¿Qué quiere decir? Que 9 veces se hace de que llega entonces la materia prima a mi inventario, lo transformo y se convierte en un producto final. Ya a lo que tenemos la rotación de inventario, ahora sí vamos a calcular el plazo promedio de inventario, que es 360 entre 9, y eso nos da 40. ¿Qué quiere decir? Que 40 días dura ese proceso. ¿Alguna pregunta hasta el momento? El plazo promedio es siempre se divide entre 360. Ah, 360, que es lo que me dice la fórmula, ¿sí? Entre la rotación de inventario. Y para yo... Los 9. Ajá, que son los 9, que yo lo calculo como costos de venta entre inventario promedio. Entonces me dieron los 9. 2.200 entre 1.400. Exacto. Entonces tenemos 40. Ya sabemos entonces que la materia prima para transformarse en producto terminado tarda 40 días. Ya tenemos el primer valor del ciclo de caja.
Vamos con el segundo valor, que es el plazo promedio de las cuentas por cobrar. Igual, es 360 entre la rotación de cuentas por cobrar. Aquí debemos conocer entonces la rotación de las cuentas por cobrar y se divide las ventas a crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. Vamos entonces a ver los datos. Tengo el promedio de las cuentas por cobrar que dice que son 3 millones, pero tengo cuál es el valor de las ventas a crédito. No. No, pero en el enunciado estamos diciendo que las ventas a crédito corresponden al 70% de los ingresos. ¿Y cuáles son los ingresos? Las ventas. Entonces sacamos el 70% de 30. Sacamos el 70% de 30 y nos da que son 21 millones. 21 millones. Entonces ahí sí calculamos la rotación de cuentas por cobrar. 21 millones entre el plazo promedio, entre la rotación de cuentas por cobrar, entre el promedio de cuentas por cobrar, y nos da que es 7. ¿Qué quiere decir? Que 7 veces al año llevamos entonces el proceso de cobranza. ¿Cuánto tiempo tarda entonces hacerse ese proceso? Ahí sí calculamos el plazo promedio de cuentas por cobrar, que es 360 entre los 7. Y eso me da 51,43. En este caso se redondea hacia 51 porque el decimal no me supera los 5. Siempre no hay que dejar decimales, ¿no? No, no hay que dejar decimales. Siempre se lleva un entero. ¿Qué quiere decir? Que este proceso de cobranza dura 51 días. Es decir, cuando yo hago la venta, tardo 51 días en recibir el dinero de esas ventas a crédito. El tercer valor que debemos conocer entonces es el plazo promedio de cuentas por pagar. Igual, 360 entre la rotación de cuentas por pagar. Aquí hablamos, como son cuentas por pagar, vamos a tomar en cuenta son las compras a crédito y el promedio de cuentas por pagar. Vamos entonces al enunciado y tenemos que las compras a crédito son 12 millones y el promedio de cuentas por pagar es de 1.600.000. Aplicamos la fórmula y nos dice que eso da 7,5. Otra vez volvemos a redondear entonces al número superior a 8 y 8 veces entonces estamos pagando la materia prima o los productos que adquirimos para poder entonces funcionar. En este caso, al dividir 360 entre 8 me da 45 días. Es decir, desde el momento que compramos a crédito, tardamos 45 días para cancelar dichas compras. Ahora, 45 días para pagar entonces las compras realizadas. Exacto, 45 días para pagar a los proveedores. Y exacto. se demoran 50 días en pagarme, 50 o 51. 51. Entonces eso es lo que tenemos que ver, ¿sí? El ciclo de caja me está diciendo que el plazo promedio de inventario son 40 días, ¿sí? El momento que llega la materia prima hasta que se convierte en producto terminado. Tardo 51 días en cobrar esos productos que he vendido a crédito y yo tardo 45 días en pagar. Es decir, que el ciclo completo tarda 46 días. Entonces, yo estoy manejando mi efectivo en un promedio de 46 días. Aquí es donde tenemos que empezar a observar y analizar la situación. Aquí vemos que para yo pagar los compromisos adquiridos son 45 días y yo estoy recibiendo efectivo como mínimo en 46 días. Estamos ya después del tiempo que me dan los proveedores para poder entonces cancelar. Ahí ya debe entonces darnos una advertencia y ver por qué se está fallando. Para continuar haciendo el análisis de la situación actual, entonces debemos aplicar las otras fórmulas, que en este caso es rotación de caja o efectivo, que es la división de 360 entre el ciclo de caja, y me dice que 7,8, es decir, que ese ciclo de caja se lleva 8 veces al año, se realiza 8 veces al año, y y una parte importante que es el efectivo mínimo que yo debo tener en caja
para poder entonces cumplir con los compromisos. Aquí yo divido el desembolso total entre la rotación de efectivo y me dice cuánto debo yo entonces tener en caja, que en este caso son 6.250.000. Es lo que yo debo tener en caja para poder estar seguro de que voy a cumplir con mis compromisos y no tener que recurrir a algún préstamo. Estos las 8 veces es lo de la rotación de caja, ¿no? La rotación de caja, ajá, que es 360 entre 46. Uh-huh. Y obtenemos entonces el valor. Uh-huh. Ya tenemos cuánto debemos dejar en caja para no tener que recurrir a préstamos. La cosa es estudiar si esos 6.250.000 están disponibles en el momento que yo los requiero. Exactamente. Segundo valor que debemos estudiar el costo de oportunidad. Recuerda que el costo de oportunidad es lo que yo dejo de percibir por dejar ese dinero ahí tranquilo en la caja sin utilizarlo. Exacto. El mercado me está diciendo que la tasa es del 24%. Es decir, si yo tomo los 6.250.000 por 24, estoy dejando de percibir 1,5 millones. ¿Este 24% te lo dicta el enunciado o...? Me lo dice el enunciado. Cuando en la vida real lo vemos entonces en el Banco Central de Venezuela en las tasas promedios del mercado. Entonces ahí vemos cuál es la tasa entonces que está en el mercado para yo poder hacer una colocación. Por ejemplo, una colocación bancaria y es lo que yo voy a dejar de recibir. Si yo tengo ese dinero ahí disponible en caja, ¿sí? Porque por eso se llama liquidez, que se lo puedo utilizar en el momento y no en una inversión o comprar otros productos para yo poder entonces utilizar ese dinero. Entonces, esto como para tener una idea de cuánto estoy dejando de percibir por tener ese dinero ahí en caja. Ahora, aquí es parte del análisis que estamos hablando, donde vemos que el pago a los proveedores es menor al tiempo en que yo recibo el dinero. Por lo tanto, debo entonces estudiar otras opciones y así poder entonces determinar cuál es la que mejor se adapta a nosotros. En una primera propuesta que se hace en el enunciado, voy nuevamente al enunciado para leerla. Una primera propuesta dice, el administrador propone un periodo promedio de pago a los proveedores de 40 días, ¿sí? Él está proponiendo que ahora a los proveedores se le pague en 40 días, es decir, en un plazo menor al que ya tengo establecido. Así, entonces empezamos a calcular ahora el ciclo de caja, pero solamente voy a sustituir la opción de mi propuesta. Entonces queda igual, ciclo de caja, plazo promedio de inventario, más plazo promedio de las cuentas por cobrar, menos el plazo de las cuentas por pagar, y yo voy a cambiar entonces el plazo de las cuentas por pagar. Exacto, que serían los 40 días que me está diciendo el enunciado. Que estoy diciendo el enunciado. En este caso vemos que el ciclo de caja, ¿cuánto tarda? Ya. 51. Días. 51 días. Entonces es aún mayor el tiempo que yo voy a requerir, ¿sí? Que yo voy a tener en caja para poder entonces tener el efectivo. Hacemos la rotación de inventario, igual nos da que son 7 veces al año y vemos el efectivo mínimo que debo tener es superior al de la situación actual. Aquí ya debo tener 7.142.000. Por lo tanto, el costo de oportunidad para mantenerlo es superior al que ya había establecido. Aquí entonces cuando vamos a ver cómo comparamos las diferentes opciones, ahí calculamos el ahorro o pérdida que se tiene al hacer esa nueva propuesta. Entonces utilizamos el costo de oportunidad de la propuesta menos el costo de oportunidad de la situación actual. En este caso vemos que hay una pérdida de 214. ¿Por qué? Porque el costo de la propuesta es mayor que el de la situación actual. Entonces voy a perder 214. Las otras opciones, entonces las vamos a hacer igual.
las tenemos que hacer igual. ¿Qué quiere decir? Vamos a leer la segunda. La segunda dice, el jefe de producción propone cambiar el periodo de promedio de inventario a 60 días, justificando una aparente mejora en el sistema de producción. ¿A quién vamos a sustituir ahora? A plazo promedio de inventario. Es decir, voy a dejar los 51 y los 45 y voy a cambiar es 40. Esto me da un nuevo valor y así tengo que hacer cada uno de los cálculos, la rotación de efectivo, el efectivo mínimo, el costo de oportunidad y el ahorro o pérdida en cada una de las opciones. Al final, yo voy a revisar cuál es la opción que realmente me permite a mí tener menor cantidad de dinero represado o disponible en caja y banco, por lo tanto el costo de oportunidad va a ser menor y así yo poder entonces cumplir con los compromisos que Con he los adquirido. compromisos. Preguntas Así se va a ir haciendo por cada ítem, ¿sí? por cada ítem, sí, por cada uno de ellos. Le Y voy a se va a ir. explicar un ítem para que quede claro al momento de desarrollar. Del ítem 2 hasta el ítem 6 solamente va a sustituir la opción, valor. sí, el valor de la opción que estamos cambiando o que estamos mejorando. Ya en el ítem 7, ahí es cuando empezamos a jugar. ¿Con qué valores? Con los valores que están desde el 2 hasta el 6. Entonces, aquí dice el gerente general quiere combinar las estrategias propuestas y le solicita determinar el ahorro o pérdida en que incurrirá la empresa en su implementación. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo tomar una primera opción donde yo digo que mi promedio de pago a proveedores es de 40 días, donde el promedio de inventario es de 60 días y que el plazo de cobro de las ventas es de 30 días. Ahí yo ya tengo una primera opción. Luego, juego con las otras opciones que están hasta hacer todas las opciones disponibles con cada una de esas propuestas y ahí yo determino cuál es, para poder responder entonces la pregunta 8, que es cuál es la estrategia que recomienda y el por qué la recomienda. O sea, primero tengo que separar cuáles son los resultados que me arroja cada margen de pago de proveedores, ¿sí? Sí, el de 40, el de 60, el de 90 días, perdón, el de 30 días. Ya cuando lo tenga, ahí sí voy a tomar la opción 7, que es determinar el ahorro, la pérdida en que ocurre la empresa para poder saber cuál es la mejor opción. Y en la 8 tengo que desarrollar cuál es la mejor opción y por qué es la mejor opción, ¿sí? Ok, repito. Ya hicimos la situación actual, ¿sí? Que la vimos ahorita. De la opción 2 hasta la opción 6 es como les mostré el ejemplo. Solamente exacto. vamos a sustituir uno de los valores. Ya en la opción 7, ya tenemos que generar un nuevo ciclo de caja. ¿Sí? Ya no es con los valores que tenemos, sino tengo que utilizar los valores que tengo en cada una de las propuestas. Por lo tanto, tengo que empezar a jugar y tengo que hacer varias propuestas. En este caso, con estos valores. Por eso le coloqué una primera opción. Puede ser que yo coloco el plazo promedio de inventario de 40 días. Digo, plazo promedio de pago a proveedores de 40 días, el plazo promedio de inventario de 60 y un plazo de cobro de ventas de 30. Yo calculo mi ciclo de caja con esos tres valores. Calculo mi rotación de caja, calculo el efectivo mínimo y calculo el costo de oportunidad. Lo dejo quieto. Hago una segunda opción, donde yo voy a tomar entonces, después me dice que el periodo promedio de pago puede extenderse a 55 días. Entonces, aquí ya estoy cambiando que yo voy a pagar en 55 días. Entonces dijimos, usted tiene que empezar a jugar con cada una de las opciones que estamos planteando y hacerse un nuevo ciclo de caja con cada una de esas opciones. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Haces una tablita donde colocas una columna promedio de plazo promedio de inventario, una columna donde está el plazo promedio de cuentas por cobrar y una columna donde plazo promedio por pagar. Y colocas las diferentes opciones. Empiezas entonces a jugar con cada una de ellas, haces un ciclo de caja con cada una de esas opciones, mezclando todas las opciones y al final la vas a comparar
cada una de ellas con la situación actual y cuál es entonces la mejor para la empresa. Ya lo que tienen los resultados de cada una de ellas, entonces ahí sí responde la pregunta 8, ¿cuál es la mejor opción y por qué es la mejor opción para la empresa? Exactamente. Perfecto. Entonces sería de esa manera Ujú. en el trabajo. En el trabajo, sí. ¿Qué es lo que va a presentar en el trabajo? Pues la portada y el desarrollo del ejercicio. Ese ya está cargado, ¿cierto? Sí, todas las actividades están cargadas y el enunciado está cargado en las instrucciones de la actividad, al igual que las fórmulas. Las fórmulas que vimos, que utilizamos, están cargadas en un archivo en Word y ahí puede ver cada una de ellas. Y Ya cualquier creo que duda que se presente, pues ya saben que lo pueden hacer por la plataforma o vía WhatsApp o correo y en el momento que yo tenga disponible, pues les puedo dar respuesta a cada una de sus inquietudes. ¿Alguna otra pregunta? no, por los momentos no. Estoy buscando precisamente la actividad. Ah, bueno, A ver, ujú. de donde creo que es la tercera, ¿no? La Es la tercera, tercera. sí. Ahí debe desarrollar una parte teórica para conocer y Sí, hace dice el teórico ejercicio. práctico, ajá, y Ujú. elaboración de los análisis financieros pro forma, Ajá, ¿sí? sí. Y esto viene siendo la administración de efectivo. Ajá, los análisis financieros pro forma, eso, recuerde que nosotros elaboramos los estados financieros para poder conocer. Ujú, Entonces, los pro forma es para yo poder determinar qué es lo que puedo lograr en un momento dado. Entonces, ahí yo establezco mis estados financieros y ellos pues tienen un formato para el desarrollo de los mismos. Entonces, eso es para que conozcan esa parte teórica y lo desarrollen y con un ejemplo, pues entonces lo puedan entender mejor. ujú. Entonces, la elaboración y el análisis de los estados financieros pro forma, investigar los análisis indicados y ampliar Ujú. los aspectos teóricos con un ejemplo para su mayor comprensión. Exacto. ¿Sí? O sea, y después realizar el ejercicio que viene estando en el enunciado del ejercicio, las fórmulas y la guía de administración. Así ¿Sí? es. La guía, por si tiene alguna duda, pues esa guía es bastante práctica para poder Ujú. entender cada uno de los conceptos. Perfecto. Dice el presupuesto de caja o de efectivo, aspectos teóricos y presentar un ejemplo. Ujú. Este ejemplo es del presupuesto de caja, ¿sí? Sí, o sea, vas a establecer la parte teórica, que es un presupuesto de caja, cuáles son las partes del presupuesto de caja y un pequeño ejemplo para poder entender. No, perfecto. Así sí. Ya más o menos le entendí lo que me ¿Ya? Ah, trataba de bueno, decir. perfecto. Entonces, eso. Bueno, entonces, vuelvo y le repito, cualquier duda ya sabe cómo comunicarse conmigo y con gusto le atiendo a las inquietudes presentadas. Bueno, muchas Ah, gracias y feliz gracias a tarde. usted.